Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Como cada que tenemos oportunidad de hacer comunicación y contacto espiritual a través de la cultura, tengo el gusto, el agrado de saludarles para ofrecer lógica matemática, lógica proposicional, intuicionista y modal. Lógica matemática, lógica proposicional, intuicionista y modal. Esta obra maravillosa, contenida en 3 tomos, de los cuales estaremos consultando el primer tomo, fue escrito por 2 autores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, primeramente por el doctor Max Fernández de Castro Tapia, mi gran maestro, a quien también le mando un fuerte abrazo, perteneciente al Departamento de Filosofía, y por el doctor Luis Miguel Villegas Silva, perteneciente al Departamento de Matemáticas. En coautoría han escrito estos 3 libros voluminosos. El primero de ellos es el que estaré consultando el día de hoy con ustedes, y vamos a dedicarlo a la lógica proposicional, es decir, a una lógica que tiene ciertos enunciados, y esos enunciados son particularmente importantes y útiles para el razonamiento. Pero vamos a ver en qué sentido se ocupan, cómo funcionan, cómo se manejan. Pero antes de abrir el abanico de posibilidades, damas y caballeros, vamos a hacer la lectura de la ficha técnica de ambos autores. Esta ficha técnica aparece en la contraportada del libro que tengo en las manos y dice lo siguiente. El doctor Luis Miguel Villegas Silva es profesor investigador del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana y ha publicado libros con temas como teoría de conjuntos, combinatoria infinita y topología, etc. El doctor Max Fernández de Castro es profesor investigador del Departamento de Filosofía, también de la Universidad Autónoma Metropolitana, y autor de varios libros, entre ellos uno sobre la filosofía de Quine. También en la contraportada tenemos esta explicación. Diseñado para estudiantes avanzados de matemáticas, filosofía y computación, este libro provee una introducción a la vez accesible, vasta y técnicamente sólida a los temas centrales de la lógica proposicional clásica, así como algunas de sus extensiones o variantes. En cada caso, parte de un enfoque intuitivo que justifica los desarrollos posteriores. Presenta diversos métodos y algoritmos para la derivación de fórmulas, una semántica que corresponde a nuestra lectura intuitiva de las fórmulas, así como diversas pruebas de que los tratamientos sintácticos coinciden extensionalmente con S, o sea, en un sentido lógico, así como diversas pruebas de que los tratamientos sintácticos coinciden extensionalmente con los semánticos. Entre los métodos de derivación revisados están la axiomatización, sistemas de deducción natural, tableau y resolución. Algunas aplicaciones importantes de la lógica proposicional
son exploradas. Por ejemplo, en los circuitos eléctricos, redes lógicas o los diagramas binarios de decisión. Las introducciones a las lógicas modales y a la lógica intuicionista, con que finaliza el texto, proveen interesantes ejemplos de cómo la lógica puede ser también aplicada al estudio de las pruebas constructivas y a la modelación de la inferencia en otro tipo de contextos. Bueno, pues como ya lo escucharon, damas y caballeros, vamos a comenzar entonces con la introducción a esta lógica proposicional. Vamos a hacer la introducción de este material teórico. Desde luego, en las clases de lógica siempre hace falta arrastrar el lápiz sobre un pintarrón, sobre un pizarrón, sobre una hoja de papel, porque de esa manera se ve cómo se desarrollan las pruebas, los ejercicios, las demostraciones, etc. Pero por el momento vamos a sentar las bases teóricas de esta aproximación a la lógica matemática. Entonces comencemos con la lógica proposicional. Nos dicen los autores: un argumento o inferencia es una secuencia de razones que se dan para justificar o hacer plausible una tesis. Una inferencia o argumento consiste en un conjunto de enunciados, uno de los cuales es llamado conclusión y los otros premisas. Una inferencia es válida cuando la conclusión se sigue o es una consecuencia lógica de las premisas. La lógica juzgará qué tan razonable es aceptar la conclusión una vez que ya damos por sentadas dichas premisas. La lógica intentará determinar con la mayor precisión posible qué es un argumento correcto o también llamado válido, es decir, tratará de dar una definición adecuada de argumento correcto. En ese sentido, la lógica evaluará qué tan racional es aceptar la tesis que se nos propone, a la que llamaremos conclusión, y suponiendo que admitamos los enunciados que se ofrecen en su favor, a los que nosotros denominaremos premisas. Entonces, damas y caballeros, pasando en limpio lo que estamos diciendo, un argumento o inferencia consta, por así decirlo, de dos partes, de unas premisas y de una conclusión. Las premisas necesariamente tienen que ver con la conclusión. Para que se diga que estoy estableciendo un argumento, es necesario que tenga la pretensión de que uno o varios enunciados aporten razones para creer en otro, y esa intención suele estar señalada por expresiones como por lo tanto, en consecuencia, etc. Ahora vamos a ofrecer 3 ejemplos de lo que es un argumento correcto. Estos ejemplos nos los ofrecen los autores Fernández de Castro y Villegas Silva. El primero dice así: todos los beneficiarios del IMSS cuentan con un seguro médico. Miguel no tiene seguro médico. Por lo tanto, Miguel no es beneficiario del IMSS. Segundo argumento: Luis es soltero. Luis es rico. En consecuencia, Luis es rico y soltero. Tercer argumento: solo los empleados tienen la llave. Luis no es empleado. Por lo tanto, Luis no tiene la llave.
Como podemos escuchar, en estos 3 argumentos correctos, las premisas tienen que ver con la conclusión. Las premisas derivan la conclusión y la conclusión a su vez se derivó de las premisas. Continuando, un argumento es correcto si no tiene un contraejemplo. Llamamos contraejemplo a un argumento que tiene la misma forma, pero con premisas verdaderas y una conclusión falsa. Que ciertos argumentos sean correctos dependerá de qué elijamos como vocabulario o léxico esencial. Es importante dicho vocabulario y dicho léxico esencial. Por consiguiente, tenemos que precisar con mucho cuidado el significado de las palabras que consideremos como lógicas. La validez o corrección de un argumento depende de qué palabras sean consideradas como formando el vocabulario lógico y de qué significado les atribuyamos. Dicho en otras palabras, damas y caballeros, necesitamos poner las reglas del juego en claro. Y esas reglas de funcionamiento de la lógica es muy importante establecerlas de manera lo más preciso posible desde el principio. Todo va a girar y gravitar en torno a esos fundamentos que establezcamos. La lógica es, por tanto, una teoría de las inferencias válidas para argumentos en un lenguaje cuya sintaxis ha sido determinada, en el que se han señalado ciertas expresiones como lógicas, y tal que la semántica de las expresiones que forman el vocabulario lógico hayan sido previamente especificadas. Repito, la lógica es una teoría de las inferencias válidas para argumentos en un lenguaje cuya sintaxis ha sido determinada, en el que se han señalado ciertas expresiones como lógicas y la semántica de las expresiones que forman el vocabulario lógico hayan sido previamente especificadas. ¿Qué argumentos sean correctos? Dependerá de un cierto análisis sintáctico y semántico del lenguaje en que están expresados. Como pueden escucharlo, las reglas del juego de la lógica proposicional, tal y como lo estamos escuchando, no solamente van a tener símbolos, fórmulas, sino que además existe una semántica, una sintáctica, un lenguaje, propiamente una lingüística, una filosofía del lenguaje, que subyace a todo lo que se va a producir desde la lógica. Pero esas son las reglas del juego, esos son los sistemas de punto de partida, de donde se va a desarrollar el despliegue de todo lo que haremos a través del uso de la razón. Y finalmente, damas y caballeros, antes de cerrar este primer apartado, dedicado a un tema muy amplio, muy profundo, uno de los temas también más fascinantes de toda la filosofía y de las matemáticas, el caso de la lógica, digamos lo siguiente. Calificaremos a una partícula o expresión del lenguaje como veritativo funcional, si permite formar enunciados a partir de otros, de manera tal que el valor de verdad del enunciado resultante depende únicamente de los valores de verdad de los enunciados que lo componen. Repito, calificaremos a una partícula o expresión del lenguaje como veritativo funcional si permite formar
si permite formar enunciados a partir de otros, de manera tal que el valor de verdad del enunciado resultante dependa únicamente de los valores de verdad de los enunciados que lo componen. Consideramos como esenciales a todas las formas de construcción de enunciados veritativo-funcionales. Repito, consideramos como esenciales a todas las formas de construcción de enunciados veritativo-funcionales. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo la parte inicial, la parte introductoria a este maravilloso texto, volumen número 1, Lógica Matemática, el cual contiene lógica proposicional, intuicionista y modal. Esperando haya sido de su agrado lo más claro posible. Y esta es la primera introducción a un tema que es tan vasto, el cual desde Aristóteles, aproximadamente en el siglo IV a.C., hasta este 2025, se ha estado desplegando a través de los siglos. La lógica matemática, la lógica del razonamiento correcto. Muchas gracias por su presencia, por su preferencia, por su escucha. Damas y caballeros, hasta la próxima.